¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy tenemos una parte, siguiendo al capítulo de la semana pasada, en el que estábamos hablando del calcio y el fósforo, de la importancia que todos, está claro que conocemos, en cuanto a que tienen que sujetar todo nuestro armazón, toda nuestra estructura esquelética, y que, bueno, en principio parece que solo es esa la función del calcio y del fósforo. Ya dejamos muy claro cómo el calcio y el fósforo, en las concentraciones óptimas plasmáticas, tienen de un control muy fino de reacciones a nivel intracelular y de controlar, por su misma concentración, su mismo exceso o su mismo defecto, controlan también el intercambio desde la parte intracelular hasta la parte extracelular, a través de una serie de pasillos, a través de una serie de puertas, a través de una serie de bombas iónicas, que son las que hacen que eso esté en permanente intercambio. Entonces, bueno, el calcio era básico en el intercambio, en la transmisión nerviosa, entre muchas funciones que cumple el calcio. También creo que alguna vez les dijimos que el calcio era básico, estaba dentro de la célula. En el espacio extracelular había un competidor suyo que estaba frito por sacarlo de la célula, que era el magnesio, y que cuando nuestras células se quedaban sin calcio se volvían tontas. Entonces, en este sentido, fíjense si es importante la necesidad del calcio en nuestro organismo, que no solo para mantener nuestro armazón, no solo para mantener nuestro esqueleto, no solo para mantener nuestro edificio en marcha, puesto que alrededor de todo nuestro esqueleto se organiza todo el sistema muscular y se organizan y se sujetan todas y cada una de las vísceras y de los órganos a través de ligamentos y a través de sujeciones fisiológicas y animales, puesto que nosotros no se olviden nunca que somos animales. Pero claro, el control de las concentraciones de calcio y de fósforo, aparte de que son inversas, en el sentido que un exceso de fósforo produce una disminución de calcio o al revés, pero claro, necesitaban del concurso de una serie de hormonas. Y hoy el tema que nos ocupa era la vitamina D, que tiene, todos sabemos, todos los seres humanos sabemos de la importancia, de la necesidad de que nuestro organismo tenga cantidades suficientes, de que se están cifrando en unos 30 nanogramos por mililitro. Les tengo que dar el cifrajo porque el cifrajo es ese, no hay vuelta de hoja, y las cifras, la matemática es así. Más o menos se valora en eso. Por debajo de 10 ya se considera un problema de déficit, carencia seria de la vitamina D, y en ese momento ya hay que tomar las medidas oportunas y hay que poner el aporte. El calcitriol es el fármaco de elección que se utiliza para dar la vitamina D. La vitamina D en forma animal tiene, porque claro, tiene distintos metabolitos. Tiene la vitamina D2, que funciona en un tipo de animales a unos niveles, y luego está la vitamina D3, digamos, y el metabolito activo que tiene que trabajar en nuestro organismo, que es el que controla, porque fíjense si es importante la vitamina D, el 1,25 dihidroxicolecalciferol se llama así. Usted se llama Juan, yo me llamo Pepe, el otro se llama Luis, y se llama así y hay que decir ese nombre. Pues bien, fíjense si es importante, que por la misma razón que en el programa anterior les hablábamos de que el aparato hormona tiene relación directa sobre el control renal del calcio y el fósforo, coincide que la vitamina D, no vamos a seguir dándole el nombraco, la vitamina D tiene una acción directa sobre la absorción de calcio y de fósforo. Directa. En este sentido, la vitamina D, el metabolito este activo del que hablamos, que necesita del concurso de los rayos solares, puesto que no se consigue tanto por la dieta como por todo el proceso bioquímico que implica la exposición solar. De hecho, es claro que todos los que tienen hijos, todos los que tienen, digamos, algo o algún animal que tiene que crecer, todos sabemos que se tiene que exponer al sol para que no sea raquítico, puesto que un déficit de la vitamina D produce automáticamente raquitismo, ya que hay una cosa clara, en los adultos ya hechos, una vez que ya se ha hecho el armazón, una vez que ya el esqueleto está con sus medidas de fémures, de tibia, de peroné, de húmero, la calota craneal, todo
está ya hecho y ha tenido el concurso del calcio y fósforo necesario para hacer todo su desarrollo, es difícil, ya no puede caer, ya no va a caer ese adulto en un proceso de raquitismo, porque ya ha llegado a tener su medida. El problema que se le va a plantear a este adulto, si tiene algún problema de déficit a nivel de calcio, si, como también les contábamos, cómo la absorción de calcio y de fósforo se produce se realiza en las primeras porciones del intestino delgado, duodeno y yeyuno. Cuando teníamos algún problema, o bien de mala absorción, porque a nivel local, en ese sitio, bueno, pues si tenemos, por ejemplo, una úlcera de duodeno, en esa parte concreta donde se ha producido esa herida, que además la úlcera de duodeno tiene una imagen radiológica característica, que es en forma de trébol, cuando se le da la papilla de Vario al paciente, se le colecciona en el bulbo duodenal, donde mayormente se producen las úlceras de duodeno, y se le colecciona, y la imagen que vemos en la placa es de un trébol. Tiene imagen del trébol. Es patognomónico. Llamamos en medicina patognomónico, es que es característico solo de una enfermedad en concreto, de esa. No es posible que haya otra cosa, nada más que eso. Cuando se dice esto es patognomónico de úlcera de duodeno, es que no hay ninguna otra imagen radiológica que nos pueda engañar, que nos pueda hacer pensar en otra cosa, que nos pueda hacer pensar que no es una úlcera, que es otra cosa. La única imagen radiológica de una úlcera de duodeno, concretamente, sería la imagen de trébol. ¿Por qué? Cuando pasa la papilla de Vario, se queda coleccionando. Tarda más tiempo, no está toda la pared del duodeno, no está íntegra, hay una herida, y ahí se colecciona y tarda más, y es una papilla radioactiva que por eso impresiona la placa y por eso nos hace ver, porque de otra manera no veríamos la erosión, no se puede ver, en una placa no se impresiona la erosión del tubo duodenal. Pues bien, en el caso de una úlcera duodenal, por ejemplo, ahí hay una parte del duodeno, puede ser mayor o menor, que es claro que no está haciendo una absorción correcta, ni para el calcio, ni para el fósforo, ni para nada. Bastante problema tiene con lo que tiene, en el sentido de que tiene que tratar de resolver la herida. Cuando hablábamos de las heridas en la mucosa digestiva y veíamos que primero se producía una pérdida del moco, ese protector que era necesario para evitar que el exceso de ácido, que es su función fisiológica para reducir los alimentos y prepararlos para que pasen al intestino delgado y se produzcan las absorciones de las alimentaciones necesarias para nuestra vida, ya primero ha perdido ese moco de protección, con lo cual ese ácido va directamente a la célula y esas células se van erosionando y se va produciendo una herida, pero una herida como la que podemos tener aquí. Lo que pasa es que aquí tenemos un tipo de piel, un tipo de células y, lógicamente, en el tubo digestivo tenemos otro esquema celular que tiene que cumplir otra serie de funciones. Está claro que la piel lo que nos hace es separar, primero, conglutinar todo nuestro organismo para que no tengamos ninguna pérdida y asegurar que, bueno, que todo nuestro organismo esté y mantenga unas temperaturas y unos niveles de humedad óptimos. Y además sabemos que la piel es, primero, el otro día les decía que el hueso es el órgano más grande del cuerpo. No, el más grande primero, el órgano más grande del cuerpo humano es la piel, después va el hueso. Y además está en actividad constante, periódicamente nuestra piel se va remodelando, y además estamos hablando del duodeno, intestino delgado. Bueno, pues la piel, vemos cómo somos como una especie de donus, ¿no? Por un lado tenemos por la parte interior el tubo digestivo, todo el intestino, hasta la boca, a través del esófago, estómago y todas esas cosas, y por fuera tenemos la piel. Los dos provienen más o menos de las mismas hojas blastodérmicas, de las mismas zonas embrionarias en el útero de nuestra madre que nos ha acabado de desarrollar. Bien, en este sentido estamos hablando además de la vitamina D básica y necesaria para el desarrollo de todos y cada uno de los seres vivos y de los animales. De hecho, el estudio del colecalciferol, cuando se estudia a nivel de veterinaria, se estudia precisamente porque ahí se pueden permitir, es el único sitio donde se pueden permitir el lujo de cuando un toro no funciona como debe funcionar, hay que sacrificarlo, se sacrifica y punto. Nadie se piense que estoy diciendo que a un humano hay que sacrificarlo. Quiero decir que precisamente por esa base y por esa historia económica es lo que hace que se haya estudiado muchas
muchas de las sustancias que aquí vamos viendo a lo largo de los distintos capítulos, inicialmente muchos de ellos se han estudiado en animales, puesto que el ser humano no se le puede estudiar de una manera directa, independientemente que luego, bueno, barajemos los pros y los contras de las reacciones adversas y elijamos qué es lo que más nos conviene. Bueno, vamos a producirle reacciones adversas, pero a cambio vamos a ver si conseguimos una pequeña mejoría en este otro sentido. No sé hasta qué punto, bueno, esa es una decisión que deba tomar el médico o que deba tomar el paciente. No sé hasta qué punto, pero bueno, en este sentido, además en el tema de hoy concreto, en el tema de la vitamina D, tenemos el caso concreto de lo que es la hipervitaminosis. Cuando, por ejemplo, además es curioso que en el caso concreto de la vitamina D, que ya les digo que no es importante, digamos, a través de la dieta la absorción de vitamina D, sino con el concurso de los rayos del sol. Es básico para que se sintetice el metabolito activo que va luego a trabajar. Vemos además que la vitamina D tiene una acción directa sobre su célula diana, son en principio la pared, la barrera que estaría, digamos, dividiendo la luz intestinal del duodeno con la parte adyacente, el líquido intersticial, toda la irrigación de absorción a través de la que se absorbe todo eso. Si ustedes han visto un intestino de un animal, verán que está absolutamente irrigado. En el cuerpo humano se les llama los plexos venosos de Auerbach y Meissner, que fueron los dos señores que los desarrollaron. Y está todo absolutamente lleno de ramificaciones venosas. ¿Para qué? Para producir la absorción. Y en los distintos tramos del intestino se produce la absorción de determinadas sustancias en concreto. Estamos viendo ahora mismo que en el caso del calcio y el fósforo es la porción primera, duodeno y el yeyuno. Pero necesita de un introductor de embajadores. Necesita del concurso de alguien que le presente, porque coincide que el calcio y el fósforo son dos señores solteros que van a su bola y que, bueno, no tienen todo claro y lo tienen todo vendido. Entonces necesitan de alguien que les meta por ahí. Y ya como se pasen de vueltas y pasen del yeyuno, ya no van a entrar en esas fiestas. Ya no quieren saber nada de ninguna fiesta y se hacen la fiesta por su cuenta. Entonces, opciones por las cuales una persona no fija o puede dejar de fijar el calcio. Entonces, cuando nos centramos en los niños, porque se supone, claro, es claro que los niños tienen que hacer todo su desarrollo. Y cuando, quien más, quien menos, las madres recetan o piden que se les recete sustitutos de calcio para sus hijos. Sustitutos de calcio para sus hijos. El calcio, la mejor forma de asimilarlo es desde la dieta. Los sustitutos de calcio para los hijos, o para todos, les dije que es solo el 30% del calcio que metemos en la dieta se puede absorber por nuestro organismo. Es decir, que supongamos de 100 unidades de calcio, el calcio no se mide por unidades, se mide por microgramos, pero vamos a poner la unidad que ustedes quieran. De 100, lo que quieran, calcios, solo fijamos 30. Es decir, perdemos por tubo intestinal 70. También les dije que un vaso de leche grande contiene 300 miligramos de calcio. También les dije que es necesario de 1000 a 1500 miligramos por mililitro, de 1000 a 1500 miligramos diarios de aporte de calcio. Y también les dije que las concentraciones plasmáticas de calcio eran de 10 miligramos por 100 mililitros de sangre. Estos son los valores necesarios para mantener no solo nuestra estructura ósea, que una vez que somos adultos se mantiene bien, porque además la reserva de calcio, cuando no la aportamos desde la dieta, por cualquier tipo de carencia, por un problema de carencia de vitamina D, la carencia de la vitamina D, pues la podemos tener, imaginen que están o no están expuestos al sol, tienen algún tipo de patología que no les permite salir a la calle y no tienen la posibilidad de que exista, por cualquier circunstancia, se ha producido un bloqueo en la cadena de producción de esa vitamina y ustedes no tienen esa vitamina. Si no existe o no tienen esa vitamina por debajo de los 10
nanogramos que hablábamos, ya no puede usted, por mucho calcio que tome, no puede usted en la primera porción del intestino delgado absorber ese calcio, aunque se meta calcio directamente, aunque esté chupando huesos de vaca. Da igual, porque no hay la vitamina D necesaria para eso. Y la poca que tiene que estar trabajando en el hueso, porque la vitamina D funciona a 3 niveles. En el intestino, como introductor de embajadores, para meter el calcio, al incorporar, fijar nuestro calcio al torrente, fijar nuestro calcio al líquido intersticial para que mantenga sus niveles, aquello que llamábamos control de homeostasia, que son muy finos y con un riguroso control, y además que no tiene unos márgenes cortos, tiene márgenes cortos, y entonces, claro, si está por debajo de las pautas que debe estar a nivel plasmático, está claro que el poco que tiene, la poca vitamina D que tiene que estar trabajando en otro sitio. ¿Dónde puede estar trabajando? Si no le están dando el calcio por vía oral, lo va a ir a buscar a la reserva de calcio que tiene. ¿Y la reserva de calcio que tiene dónde está? En el hueso. ¿Qué va a estar haciendo ahí esa vitamina D? Como tiene información de que no tiene una concentración de calcio idónea, óptima, para que todos sus mecanismos intracelulares funcionen, ve que las células están bobas, están locas, están vacías de calcio. ¿Qué va a hacer? Estimular la producción de calcio por parte del hueso. Es decir, el hueso va a aumentar su actividad de suelta de calcio y va a disminuir la actividad osteoblástica de fijación de calcio al hueso, puesto que quedamos que la actividad del hueso es la de estar constantemente formándose. Está soltando calcio y fijando calcio, soltando y fijando. Y en ese intercambio, en ese trapicheo, en ese rastro que ha montado de calcio, en ese negocio, en esa tienda de calcio que ha montado, en ese tráfico, enriquece y mantiene al resto de las estructuras finas, a todas y cada una de las células del organismo, del que es el armazón, del que es el esqueleto, del que es la reserva de calcio. Pero claro, necesita del concurso del 1-alfa-25 de hidroxicalciferol, que es la vitamina D, el metabolito activo al que nos estamos refiriendo. Entonces, si no hay esa vitamina, se está abortando la jugada. Y la poca vitamina, porque claro, vitamina siempre hay, rayos ultravioletas estamos expuestos. La poca que hay está haciendo una hiperactividad de suelta de calcio por parte ósea. ¿Qué pasa? Cuando ese accidente se produce de una manera aguda, pues ante cualquier circunstancia, pues por ejemplo el caso que nos ocupaba, supongamos una úlcera, lo que pasa es que en el caso de las úlceras es mínimo el espacio, estamos hablando ya, las úlceras se dan en pacientes adultos, en pacientes formados, un esqueleto y con una reserva grande, y bueno, la parte, no sé, si pudiéramos medir en centímetros cuadrados la superficie de contacto de esa mucosa duodenal que ha perdido, digamos, su contacto, la luz, para que se produzca la absorción. Hombre, en primer lugar, cuando una parte en nuestro organismo, cuando una parte de un mismo tejido, de un mismo órgano, de una víscera, pierde su función o está por debajo de la función natural, de su función saludable, la otra parte trata inmediatamente de suplir la carencia de esa parte y se pone en hiperfunción, aumenta, trata de suplir, porque los mecanismos a todos los niveles en nuestro organismo están perfectamente delimitados. Nuestro organismo funciona mejor que una computadora, que un ordenador de esos que viajan ahora por internet y todo esto. ¿Por qué? Porque finamente él lo va ajustando. Siempre, cuidado, dentro de unos márgenes de seguridad. En cuanto ya se le disparan, en cuanto se instaura esa patología en el tiempo, pues está claro qué es lo que nos puede dar en este caso. Si durante mucho tiempo a ese paciente, por ejemplo, en el caso ya se sabe, en el caso de un paciente, antiguamente cuando se hacía la resección quirúrgica, porque antiguamente cuando se trataba la úlcera haciendo una resección, ahí se barría con una parte grande, porque además se parte siempre de la base en cirugía de que hay que cortar por lo sano. Es decir, claro, si había una mancha, una herida, no se corta nunca solo lo que es la herida, se corta por lo sano. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que hay que limpiar bien la zona. ¿Qué pasaba? Cuando había
en un caso, pues no sé, masivo, o con cualquier tipo de patología, o un accidente de tráfico, o un navajazo, cualquier cosa de este tipo, o un accidente de caza, o cuando en la época de la guerra. Y hay que hacer una gran resección, una amplia resección de la parte del tubo digestivo del intestino delgado que corresponde no solo esa zona es la responsable de la absorción de calcio y de fósforo. También en esa zona se absorben otra serie de cosas que ya veremos, que ya iremos viendo. Pero concretamente en el caso que nos ocupaba hoy era eso. Si ha habido una resección, por mucha vitamina D que le coloquemos al paciente, obviamente si no hay puerta o la puerta está cerrada o no existe puerta, está claro que el calcio va a pasar directamente desde la boca al cuarto de baño al 100%. Tendremos que aportarle ese calcio de otra manera y bueno, que está claro que está demostrado. Y ya de hecho se sabe cuando se le va a hacer la resección quirúrgica que ese paciente va a tener ese tipo de problema. De hecho está perfectamente estipulado en los libros de patología. Entonces, por otro lado, tenemos que también actúa la vitamina D a nivel del riñón. Hemos visto que actuaba a nivel de intestino, ayudando al tráfico de calcio al torrente. ¿Cómo hace? Actúa a nivel de la célula. La célula, digamos, supongamos que sería como un rectángulo, y aquí estaría la luz intestinal, y aquí estaría, digamos, ya el intersticio, la parte interna de nuestro organismo. Pasa por aquí el calcio y necesita del concurso de ese metabolito para que pase por aquí y pueda entrar aquí. Y punto. Cuando o no hay vitamina o no hay parte de ese intestino con esas puertas en concreto que son las suyas, entonces, lógicamente, el calcio pasa. Otro de los sitios a donde hemos visto que actúa es a nivel del hueso. De hecho, el déficit de vitamina D en niños induce automáticamente raquitismo y osteomalacia. Inmediato. Eso no hay, eso es incuestionable. Lo que ocurre, ¿por qué? Porque además la vitamina D es necesaria para ese proceso que hemos hablado de pérdida, de reabsorción y fijación de calcio constante, que está en constante movimiento. Cuando hay un déficit de vitamina D por cualquier circunstancia, entonces se interrumpe eso. Y automáticamente lo que hace el hueso es soltar más calcio y puede producir incluso una hipercalcemia, con los problemas que ya veremos que produce.